Bueno, mi amado, sin más preámbulo, me gustaría que entráramos en materia con el tema de la kenosis. ¿Qué entendemos por la kenosis y qué nos podría explicar usted? Muy bien, mire, cuando nosotros estamos hablando de la kenosis, tenemos que dirigirnos al texto de Filipenses capítulo número 2, que es donde se trata el tema. El texto es el que dice Filipenses capítulo número 2, versículo 5, que dice, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, donde dice ahí, se despojó, la palabra griega es que no, que no. Entonces, de ahí, de la palabra griega que no, que significa vaciarse, es que se ha tomado el término kenosis, o se ha, digamos, desarrollado todo el asunto de la kenosis, que significa un vaciamiento. Eso significa, o también significa despojarse o vaciarse. Entonces, sobre esa palabra que no, se ha desarrollado toda una cantidad de pensamientos cristológicos que han venido tratando de explicar el asunto de qué significa eso de que Cristo se vació. Fíjense que hay algo en el texto de Filipenses capítulo número 2 que uno debe tener muy en cuenta, y es que todo texto, para poderse interpretar, debe interpretarse dentro de su contexto, para uno poderlo Así es. entender, para no cometer arbitrariedades. Cuando nosotros comenzamos a mirar de qué se viene hablando en el texto de Filipenses capítulo número 2, se van ustedes a dar cuenta de algo que muchas veces se pasa por alto antes de entrar en estos asuntos teológicos, porque se entra inmediatamente al asunto cristológico sin mirar de qué se viene hablando. Y resulta que el asunto del que se viene hablando es que Pablo está diciendo que, miren lo que dice en el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué les está diciendo Pablo a los creyentes? Miren, alegren mi vida ustedes como creyentes. ¿Cómo? Sean unánimes, sientan lo mismo, tengan un mismo sentir, ¿sí? Y para tener ese mismo sentir, entonces sigue diciendo él en el versículo 3, no hagan nada por contienda. Miren, no hagan nada por contienda, ni lo hagan por vanagloria, antes hagan todo con humildad y estimen cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Sean unánimes, y segundo, para que en esa unanimidad o esa unanimidad se pueda dar, entonces usted considere a su hermano como superior a usted mismo. No se crea usted superior a ellos, sino crea que los demás son, digamos, personas a las cuales usted también debe servirles. Luego dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino que también mire por lo de los otros. Mire el asunto tan importante que Pablo ha dicho. Ha hablado de unanimidad, ha hablado del servicio, ¿cierto? Ha hablado del servicio y también ha hablado entonces de que nosotros no debemos mirar por nosotros mismos, sino tratar de compartir las bendiciones que hemos tenido de parte de Dios, porque todos somos un cuerpo. Y entonces, cuando Pablo ha hablado acerca de estas tres cosas tan importantes, es cuando introduce la doctrina de la kenosis, ¿sí? Es cuando la introduce. Y entonces, ¿Puedo preguntar algo ahí? Qué pena. Claro, por supuesto. Exacto. Me parece que entonces el contexto nos está dando o nos está oxigenando un espacio más que todo en términos de humildad. O sea, sería absurdo decir que Cristo, bajo este contexto, renuncia a algo que no sería de él. Pues. Es correcto lo que usted está diciendo. Ajá. Fíjese que Cristo posee de lo que se está hablando ahí es que cada uno de nosotros tenemos unas posesiones, cada uno de nosotros tenemos algo. Pero Pablo nos está diciendo, tengan cuidado, mire, ustedes van a tener presente que como ustedes son un cuerpo en una iglesia, cada uno de ustedes tiene que buscar la unanimidad, tiene que buscar el servicio a los demás y tiene que buscar el preocuparse por el prójimo, ¿sí? Al haber introducido eso, ¿sí? Al haber introducido eso claramente, entonces es cuando él viene y habla de lo que significa la kenosis o el despojamiento. Claro, cada uno de nosotros tiene cosas, cada uno de nosotros tiene asuntos.
O sea que Cristo es propietario de lo que se viene a hablar de él. Ahora él decide entonces renunciar o despojarse y vamos a mirar en qué sentido. Pero el sentido es el siguiente, que lo que se quiere mostrar acá es que Cristo realiza la kenosis, ¿cierto? La realiza ¿por qué? Por el amor al prójimo, que es lo que nos está diciendo Pablo. Exacto. Por el deseo de servir, ¿sí? El deseo de servir a los demás, que es lo que nos está diciendo Pablo que nosotros tenemos que hacer. Y por el deseo de preocuparnos por los demás. Es decir, esas tres cosas que son tan importantes en cada creyente es lo que Pablo nos pone, a nosotros nos dice, háganlo, pero nos pone como ejemplo grande por encima de todo a Cristo y nos dice, así como Cristo lo hizo. Y entonces comienza a mostrar cómo es que lo hace Cristo. Entonces ya lo vamos a desarrollar, pero veremos que ese punto no se puede descuidar, porque si no, entonces no vamos a entender de qué se trata el despojamiento. Yo puedo preguntarle algo aquí, hermano. Mira, he visto la kenosis, no sé, de hecho yo la tenía clara desde el inicio y conozco que la kenosis tiene que ver con el vaciamiento de algo que es propio, o sea, el despojarme de algo que es propio como tal. Pero he visto de pronto una posición, he visto aparte de esa posición como que la que yo llamo el desprendimiento, he visto otra posición que me parece pues obviamente forzar mucho el texto, pero tampoco podría estar muy lejos de la realidad y no solamente es como un concepto de vaciamiento, sino también como un concepto de derramamiento. Entonces, cuando hablamos de la kenosis como un vaciar, estamos hablando de ese despojar de Dios, no sé, de pronto lo vamos a entrar más a charlar contigo, que nos vas a exponer el tema, si son temas de atributos o temas de cualidades, bueno, eso nos lo vas a entrar a hablar en un momento, pero el tema de derramar podría incluir en la parte de la kenosis. Cuando hablo de derramar me refiero a que en esos momentos Dios estaría derramando esas cualidades, esa esencia o esos atributos divinos sobre un cuerpo humano, el cual se llamó Jesús. O sea, eso podría, estoy preguntando como si fuera parte del público normal, eso podría ser parte o característica también a la par de esa kenosis que es el despojarse, o simplemente nos podríamos quedar con la primera alternativa. Tiene que ver, sí tiene que ver con despojarse, porque mire, vamos a mostrar las diferentes posiciones que hay. Nosotros creemos, desde el punto de vista de la unicidad de Dios, que Dios mismo había prometido venir a salvar. Sí, el profeta Isaías decía, por ejemplo, he aquí que tu Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Siempre que usted habla con una persona que cree en la unicidad de Dios, en esa persona que cree en la unicidad de Dios, en su pensamiento, existe la creencia de un único Dios, no de personas divinas en Dios, pensamiento trinitario, sino que hay un Dios único que Él mismo prometió venir a salvar. ¿Sí? Dios mismo vendrá y os salvará. Esa expresión es fundamental para una persona que cree en la unicidad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros creemos acerca de Cristo, quién es Él, estamos que Él es Dios mismo viniendo a salvar en la forma de un siervo, en la condición de un hombre, cosa que Él ya había anunciado por medio de los profetas, pero que se cumplía al momento de venir Él a salvarnos a nosotros. Como Dios no tiene cuerpo, como Dios no tiene digamos en su esencia espiritual, Él no tiene un cuerpo material, pues entonces para poder Él venir a salvarnos y para que nosotros pudiéramos verle, siendo que Él es un espíritu que habita en luz inaccesible, como dice también la palabra de Dios, pues Él tenía que mostrarse de alguna manera y Él escogió la forma de manifestarse en carne. La misma escritura dice que Cristo es la imagen de Dios. No está diciendo que es la imagen de una segunda persona divina, ni está diciendo que es la imagen de un Dios hijo, sino que está diciendo que Él es la imagen de Dios. Incluso en Hebreos capítulo número 1, versículo 3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿De cuál sustancia? Pues de la sustancia del Padre. Entonces, desde nuestro punto de vista de la unicidad de Dios, nosotros creemos que el vaciamiento significa que Dios mismo vino a participar entre los hombres en la forma de un hombre. Dios mismo tomó la condición de un siervo y tomó la condición de un hombre para venir a estar en medio de nosotros y de esa manera tomando una forma de siervo, poniéndose al mismo nivel de nosotros, Él pudiera enseñarnos, pudiera hablarnos la palabra de verdad que nosotros necesitábamos oír. Entonces, cuando nosotros creemos acerca de Jesucristo, creemos que Jesucristo es el mismo y único Dios en la forma de un siervo, en la forma de un hombre entre nosotros,
y a esa forma de siervo, a esa forma de hombre es a la que nosotros llamamos el Hijo de Dios. Hijo porque nació y porque tomó la forma de un siervo, entendiendo nosotros algo aquí muy importante, y es que cuando nosotros comenzamos a mirar cuál fue el primer ser que fue llamado Hijo de Dios, resulta que ese fue Adán. Entonces, cuando Adán comete el pecado, cuando Adán comete esa rebelión contra Dios, entonces los hombres dejan de ser hijos de Dios y pierden el paraíso, pero por esa razón tenía que venir un segundo hijo de Dios, un postrer Adán, y ese tenía que ser nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto, pero ese varón perfecto, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura y de acuerdo a nuestra creencia de lo que nosotros pensamos en la unicidad, es Dios mismo viniendo en la condición de un hombre. Entonces, si comenzamos a pensar en Dios, pues Él es el Espíritu eterno, omnipresente, que es dueño absoluto de todas las cosas. Todo el conocimiento lo posee Él. La Biblia habla de que Él es omnisapiente. Todo el conocimiento está en Él. Incluso dice la Biblia, aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú la sabes toda. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de Dios, habla de Él como poseyendo todo el conocimiento. Pero resulta que para Él venir como un hombre limitado, entonces en esa existencia humana limitada, pues Él también tenía que tener un conocimiento humano limitado, pues de lo contrario no hubiera sido un hombre de verdad. Ok, ¿sí? Con base en este punto que me está tocando, que me parece supremamente importante, aquí yo me uno a una pregunta que nos hace el señor Leider Pérez, y él nos dice, hermano, ¿cómo explica el despojarse y de qué se despojó? Y bueno, aquí nos está tocando un tema que es lo que dice Juan 1.1. Entonces, yo de pronto, no sé si entiendo bien la pregunta, yo me imagino que sí, es la pregunta en sí misma, la divinidad, o sea, Dios estando en su divinidad, el verbo estando en su divinidad, ¿qué fue lo que se despojó? ¿De qué se vació para poder entrar en ese hombre? ¿Cómo nos podría explicar esto, mi amado? Pues de lo que Dios se despeja, entonces es de sus prerrogativas divinas. Dios se despeja de sus prerrogativas divinas, pero Él no, digamos, Él no pierde su existencia como Dios. Voy a explicarlo de una manera un poco más amplia para que me puedan entender. Por favor. Dios es el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo. Hay un solo Espíritu eterno ilimitado, no hay dos espíritus eternos ilimitados, no hay tres espíritus eternos ilimitados, sino solamente uno. Cuando digo eterno, significa que no tiene ni principio ni fin. Cuando digo ilimitado, quiero decir que Él lo llena todo y que además Él posee todos los atributos de ser todopoderoso, de ser omnisapiente, de ser omnisciente. Me estoy refiriendo a eso. Entonces, si alguna vez Dios renunciara a esos atributos, Él dejaría de ser Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, Dios no puede renunciar a eso porque Él dejaría de ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos con la encarnación? ¿Que Dios dejó de ser Dios el Padre algún momento? No. Dios continuó siendo Dios el Padre, es decir, Él continuó poseyendo la eternidad, Él continuó poseyendo la omnipresencia, llenarlo todo, Él continuó poseyendo la omnisapiencia, es decir, teniendo todo el conocimiento, es decir, Dios también continuó poseyendo la omnipotencia, es decir, teniendo todo el poder, pero lo conservó como en esa existencia espiritual ilimitada como el Espíritu Eterno. Él siempre, entonces, de esa manera, Él ha existido siempre, desde antes de la encarnación y después de la encarnación. Después de la encarnación, Dios continúa existiendo como Dios el Padre. Hay un error común que se cree por parte de personas que no creen en la unicidad de Dios, y es que creen que nosotros pensamos que cuando Dios se manifestó en carne, Él dejó de ser Dios el Padre para solamente ser Dios el Hijo, o solamente ser el Hijo de Dios. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios ha sido Padre siempre, por eso se habla de Él como el Padre eterno, Padre por siempre, Padre antes de la encarnación y Padre después de la encarnación. Dios no puede dejar de existir como Dios. Pero resulta que Dios hizo algo sorprendente, y es que además de seguir existiendo como Dios, Él también creó para sí mismo una existencia como hombre que era limitada, una existencia como hombre en la cual Él, teniendo derecho a ser adorado, en la cual Él teniendo derecho a ser reconocido, en la cual Él teniendo derecho a, digamos, a poseer de los hombres toda la entrega y abnegación, Él prefirió mostrarse como un siervo, ¿sí? Como un siervo. Él que debe ser servido, vino a servirnos a todos los demás. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros entendemos la kenosis, ¿sí? Entonces,
¿Qué quiero aclarar con este punto? Mire, cuando nosotros estamos hablando acerca de Dios manifestado en carne y teniendo una existencia de hombre sin despojarse de su existencia divina, eso a muchas personas les parece una cuestión supremamente rara. ¿Por qué razón? Porque dicen, fíjese que es imposible que eso pueda ocurrir porque nosotros los seres humanos solamente existimos como hombres y nada más como hombres. No existe ningún otro individuo, sujeto en la creación que pueda existir de dos maneras diferentes. Pero resulta que cuando nosotros estamos hablando de la creación, a la creación no se le puede comparar con Dios, porque Dios es asombroso, Dios es poderoso, está por encima de nosotros. Por ejemplo, Dios puede escuchar en un momento determinado la oración mía, las oraciones que yo le esté haciendo, y la oración de cualquier otro sujeto en el mundo de una manera tan personalizada que entonces alguien podría pensar, pues para que Dios pueda responder la oración de un sujeto de una manera tan personalizada y la de otro de otra manera tan personalizada, tiene que ser dos o tres sujetos, no puede ser uno solo, porque un solo sujeto no podría hacer eso. Pero Dios sí lo puede hacer porque Él tiene unas facultades que son asombrosas con respecto a nosotros. Entonces, de la misma manera, tampoco es para Dios ningún problema que Él pueda seguir existiendo como el Espíritu Eterno Ilimitado que lo llena todo, ¿sí? Y a la vez, entonces, Él venir a la tierra también manifestado como un hombre que era limitado en conocimiento, que era limitado en el espacio, que era limitado en el poder, ¿sí? Y entonces, en esa condición de hombre, Él ya no lo sabía todo. En esa condición de hombre, entonces él ya no tenía todo el poder, ya no era todopoderoso, en esa condición de hombre, ¿sí? En esa existencia de hombre. Pero él, como Dios, por supuesto, continuó poseyendo todos esos atributos de los cuales nunca se despojó, porque si Dios se hubiera despojado de esos atributos, pues entonces el universo se hubiera quedado sin Dios, y si el universo se hubiera quedado sin Dios, entonces nosotros no podíamos estar hablando en este momento aquí, porque la Biblia dice que Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas. Ok, decir, yo podría decir algo así al respecto. Todo el mundo se hubiera acabado. Exacto. Sería, a ver, yo soy muy malo para utilizar analogías o comparaciones con Dios, pero de pronto lo hago más que todo como para dar una ilustración. Obviamente nuestras comparaciones con Dios son absurdas hasta cierto punto, pero a ver, para explicar, mejor dicho, lo que pienso al respecto y lo que quizás pueden pensar muchas personas al respecto de esto. A ver. Cuando hablamos de pronto de un desprenderse, de un despojarse de Dios, estamos hablando que Dios al entrar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, obviamente la Biblia dice que Él se hizo hombre y yo creo pues fielmente que ese hombre es un hombre. O sea, no estamos hablando de que fue un simulacro, de que fue un intento de hombre, no, sino que fue hombre. O sea, nosotros creemos dentro de nuestra fe, o por lo menos yo confieso que hay una naturaleza humana y una naturaleza divina en Cristo Jesús. Entonces, dicho esto, yo podría tomar como analogía, pues usted me corrige si de pronto puedo estar equivocado, pero sería como tomar un disco duro, obviamente no hay comparación, pues, pero es para aterrizar una idea, sería como tomar un disco duro que tiene información, que tiene un sistema operativo, que tiene tantas cosas, y hacer una partición de ese disco duro, siendo el mismo disco duro, pero sin información. O sea, porque yo tengo entendido que Cristo Jesús, al momento de entrar a la tierra, la palabra de Dios nos muestra que es un Cristo que realmente, dice Lucas, que crecía no solamente en estatura, sino en sabiduría. O sea, él se había desprendido de conocimiento de muchas cosas que tenía en la eternidad. O hasta ahí podría estar equivocado, o cómo asimila usted esa posición, mi hermano. Pues que de todas formas, como usted lo explicó al principio, cualquier analogía aquí es complicada. Sí, es absurda, pues. Es que el evento de la encarnación es único, ¿cierto? Así es. Entonces, como el evento de la encarnación es único, es complicado poder hacer ese tipo de analogías. Pero lo que podemos decir es lo siguiente. Dios sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Dios sin dejar de ser Dios el Padre, porque Dios se le llama el Padre precisamente por ser el creador y el sustentador y el originador de todas las cosas. Él sin dejar de ser el Dios el Padre, sin dejar de ser el Espíritu Eterno ilimitado que lo llena todo, Él también se manifestó en carne como un hombre limitado. Como un hombre limitado en todo lo que son limitados los hombres. Porque usted lo ha dicho muy bien, no era una pantomima de hombre, no era un cuento, como si fuera solamente... por decir algo como una ilusión, como un fotograma, como algo que no era realmente un hombre de verdad, sino un hombre en todo lo que significa ser hombre.
porque precisamente para poder él salvar a la humanidad, él tenía que venir como el postrer Adán. El postrer Adán tiene que ser un hombre verdadero, un hombre de verdad, un hombre real. No podía ser una pantomima de hombre, tenía que ser un hombre real y verdadero para que entonces la humanidad pudiera empezar de nuevo. Todo lo que se perdió en el Edén, el paraíso especialmente, lo que tiene que ver con la creación que Dios le dio, que la herencia que Dios el Padre le dio a la humanidad, fue un paraíso. Y ese paraíso precisamente era el que se iba a recuperar a través del postrer Adán, y el postrer Adán tenía que ser un hombre de verdad. Pero la palabra de Dios nos muestra que para que se pudiera empezar de nuevo tenía que venir un varón perfecto, es decir, un varón sin pecado, y resulta que de entre los hijos de los hombres no había ninguno que pudiera hacerlo, y entonces la palabra de Dios dice que Dios mismo vino a salvar a la humanidad manifestado en carne en la condición de un hombre. Entonces tenía que ser en un hombre real, con todo lo que implica ser hombre, y como los hombres somos limitados en el conocimiento, pues así tenía que venir él. Como los hombres somos limitados en poder, pues así tenía que venir él. Como los hombres somos o estamos confinados a un lugar espacial y no podemos estar en varios lugares a la vez, pues así tenía que venir él. Entonces ahí nosotros lo estamos viendo a él en ese despojamiento, en esa condición de hombre. Él se está despojando de todas esas prerrogativas divinas que él posee, ¿cierto? Y entonces por esa razón es que nosotros vemos a Jesús en esa condición de hombre, y por eso el mismo texto dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Dios mismo, incluso la nueva traducción, la nueva versión internacional dice el cual siendo Dios por naturaleza, ¿sí? Mostrando que lo que el texto quiere decir es que ser en forma de Dios, ¿o quién puede ser en forma de Dios? Pues Dios mismo. Nadie más tiene la forma de Dios sino Dios mismo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo y la condición de un hombre. Entonces mire que no solamente se está diciendo que él vino a tomar la forma de un hombre, sino también la forma de un siervo, alguien que venía a servir a todos los demás en esa condición de hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, a ver cómo es que dice, vamos a mirarlo y estando... Se humilló a sí mismo. En la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, miren ustedes que cuando Dios asumió la condición de un hombre, él hubiera podido venir ¿cómo? Pues como el más grande de los hombres. Hubiera podido venir, y bueno, aunque realmente vino como el más grande de los hombres, pero hay que entenderlo desde qué punto de vista. Él hubiera podido venir como un hombre muy rico, por ejemplo, como un hombre supremamente poderoso al cual cuando se enfrentara con muchos guerreros, él sacara una espada y los acabara a todos porque tuviera unos poderes excepcionales que siendo un hombre, ningún hombre pudiera contra él. O él pudiera también, digamos, haber nacido como uno de los más grandes filósofos de la humanidad, ¿sí? Como dentro de lo que la humanidad cataloga como grande, ¿sí? Él hubiera podido venir así y hubiera podido impresionar a las masas a través, digamos, de esa situación, porque fíjese usted, hermano Carlos, fíjese usted que cuando los hombres generalmente quieren impresionar a otros, utilizan esas tácticas, esas estrategias, y la gente aprecia mucho a quien tiene el poder, a quien goza del poder político, o al que goza, digamos, de extrema belleza, por ejemplo. Sí, se rinden ante ellos, pero Cristo Jesús no vino de esa manera. Dice que Él vino a mostrar su grandeza, mire usted tan impresionante esto, a mostrar que la grandeza verdadera radica en el servir a los demás. Esa es la grandeza de la cual la humanidad se ha olvidado. Entonces él sí vino como el más grande de los hombres, pero vino en la forma de un siervo para servir a todos los demás. Entonces, en ese sentido es que nosotros vemos la grandeza de Cristo. Ahora, él también, ¿por qué vino y fue grande en medio de todos nosotros? Pues porque él sabía que del papel que él ejerciera o de la vida digna que él ejerciera también dependía la salvación de todos los demás. Por lo tanto, se guardó en integridad para presentar un sacrificio vivo y santo a través de su cuerpo, ¿sí? De su carne. Él se presentó como un cordero que quita el pecado del mundo. Por eso se dice, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él sabía que tenía que morir en esa condición de hombre y lo hizo. Y así entonces demuestra la grandeza en medio de la humanidad, ¿sí? Y nos da una enseñanza a nosotros de lo que es la verdadera grandeza del hombre, porque la humanidad ha cambiado ha confundido, digamos, los estándares con respecto a lo que Dios ve como grande. La humanidad lo ve de otra manera. Uno, por ejemplo, Cristo dijo, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que servir a los demás. Cuando él dijo eso, él ya lo había demostrado
con su propia existencia, porque siendo el mismo Dios del universo, Él vino a servirnos a nosotros en esa condición de hombre. Y ahí nosotros estamos viendo, siempre que estamos viendo a Dios manifestado en carne, lo estamos viendo en esa kenosis, en ese vaciamiento, ¿sí? Y eso es lo que vemos todo lo que me comenta mi hermano ya tiene que ver como con el objetivo, obviamente, de esa kenosis. Tiene que ver prácticamente cuál fue el fin de lo que Dios hizo y por qué lo hizo. Nos mencionaste acerca del tema de Adán, del primer Adán, que obviamente fracasó en el plan divino. Claro que ese fracaso, pues obviamente no lo desligamos de la soberanía de Dios, de la omnisciencia de Dios, pero en términos humanos lo llamamos como un fracaso, por lo cual surgió el segundo Adán, que en mi parecer tendría que cumplir legalmente hablando, en términos legales, con todos los requisitos del primer Adán. O sea, tendría que cumplir con todos los requisitos. Y vamos a entrar de pronto en un terreno un poquito, vamos para la gente que de pronto apenas va conociendo un poquito más de este tema de la kenosis, que ya sabemos que tiene que ver el vaciamiento, pero aquí con base en un aporte que nos hace el señor Leider, nos habla de la unión hipostática. Él hablándonos de la unión hipostática, ¿hasta qué punto esa unión nosotros la vemos como obviamente una unión de Dios Padre con un cuerpo? O ya simplemente sin caer en el error gnóstico, porque recordemos muy bien que el gnosticismo marcaba esa unión hipostática al punto de que del mismo Cristo, digamos del mismo Jesús, se desprendía el verbo, el Cristo, el unigénito, o sea, ya empezaban a marcar una diferenciación aún en el mismo seno de ese Jesús, de ese verbo hecho carne, y no necesariamente hablando de la deidad en complejidad, sino hablando solo de ese verbo, ya lo estaban dividiendo, ya lo estaban separando. Entonces, ¿cómo mirar la unión hipostática o cómo explicar la unión hipostática sin caer en ese error del cual obviamente se nos advierte en el que incurrió el gnosticismo, mi amado? Sí, mire, vea, cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, mirando lo que es la kenosis desde una concepción judía bíblica, desde una concepción judía bíblica, porque también hay una concepción judía que es postbíblica o digamos es una especulación extra bíblica, pero desde el punto de vista bíblico, cuando usted se pone a mirar todas las enseñanzas de los profetas, ellos decían que el que iba a venir era Dios mismo. No se pensaba que fuera alguien diferente a Dios. He aquí que tu Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Dios mismo prometió venir a salvar él mismo. Desde la concepción bíblica, el que venía era Dios, no mandaba a nadie más. Pero resulta que cuando nosotros miramos acerca del mundo grecorromano donde creció el cristianismo, donde el cristianismo floreció, resulta que las ideas de los filósofos griegos eran unas ideas que habían llegado a tener un auge importantísimo en el pensamiento del mundo grecorromano, especialmente las ideas de Platón. Platón era un filósofo que hablaba que había un mundo ideal del cual el mundo material, un mundo ideal que era espiritual, del cual el mundo material era solamente como una sombra. En el mito de la caverna, por ejemplo, él dice que todo lo que los hombres, por ejemplo, dice que habían unos hombres metidos en una caverna y que todo lo que veían eran sombras de lo que se reflejaba afuera. Entonces las sombras que ellos veían y daban por reales eran realmente algo difuso de lo que era la realidad que estaba por fuera de la caverna. Entonces, de acuerdo con ese pensamiento, Platón dijo que el mundo material era un mundo que era solamente una sombra de un mundo espiritual que era el ideal, que era el mundo real. Entonces, se podían poner ejemplos acerca de los asuntos de esta vida y de la otra. Por decir algo, se hablaba de que habían prototipos. Es decir, por ejemplo, en el mundo ideal había un prototipo, digamos, de una mesa. Y entonces todas las mesas que existen en el mundo material son solamente un reflejo o una sombra de una mesa ideal que está en el mundo espiritual. De esa manera, cuando Platón pensó así, él creó o generó un pensamiento que fue tomando fuerza dentro de varias escuelas filosóficas que se llamaron el platonismo medio y luego el neoplatonismo, donde se creía que si había un Dios altísimo que tenía mucho poder, y era muy bueno y tenía mucha autoridad y era la perfección, pues entonces ese Dios era imposible que pudiera tener un contacto con la materia porque la materia era algo perverso.
El pensamiento gnóstico que surge del platonismo medio y luego del neoplatonismo también, vemos nosotros que en el gnosticismo se llegó a hablar de una dualidad espíritu-materia, donde se creía entonces todo lo espiritual es bueno y todo lo que sea materia es malo. Habían también varios pensamientos donde, por ejemplo, se pensaba que nosotros los seres humanos entonces éramos unos espíritus que habíamos preexistido y que por alguna razón fuimos castigados para venir al mundo, pero que nuestra un pensamiento de Orígenes. Ese pensamiento estaba en Orígenes. De sí, hecho, también estaba en Orígenes, exacto. pero fue mucho más antes de Orígenes. Sí, correcto. Como le estoy diciendo, desde el platonismo medio, que venía incluso de Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría fue un judío contemporáneo de Jesucristo, que creía también en una especie de gnosticismo, y se pensaba entonces en ese gnosticismo que los seres humanos éramos unos espíritus encarcelados en un cuerpo de materia. Entonces, fíjese usted que se pensaba que nuestro cuerpo de materia era como una cárcel de un espíritu que era nuestro verdadero yo. O sea, en ese pensamiento griego, fíjese usted algo muy importante que hay que tener presente. El ser humano, o dentro de la antropología del gnosticismo, digámoslo más bien así, el verdadero ser humano, el verdadero yo, era la parte espiritual, que estaba encerrada en una cárcel de materia. Y ese verdadero yo, lo que tenemos que hacer era liberarlo de esta cárcel de materia para que pudiera volver a integrarse con el todo, que era el mundo espiritual. Entonces se dieron varios tipos de pensamientos dentro de ese mundo griego. Algunos pensaban que como el verdadero yo no era esta carne, entonces no importaba lo que yo hiciera con esta carne, y entonces ellos decían, pues la vida es corta y hay que aprovecharla, al fin y al cabo todo lo que yo haga no me va a contaminar el espíritu porque solamente contamina la carne, y ese fue el pensamiento que dio origen al hedonismo. Pero también desde el punto de vista de la escuela estoica, se llegó a otro extremo, fíjese usted, el otro extremo era que se consideraba entonces que este cuerpo era una cárcel que había que maltratar, que había que evitarle que tuviera el mayor placer, había que castigarla, y nos damos cuenta que ese pensamiento pasó al catolicismo romano en la parte del monasticismo, donde se creía que a través de las penitencias nosotros podemos ser liberados y poder encontrar entonces ese encuentro con el todo. Bueno, muy bien. Cobra una matiz como lo que practicó prácticamente Tertuliano con un tipo de montanismo, digámoslo así. Es correcto, si Tertuliano era un hombre muy asceta, los ascetas eran así, era renunciando a la comida, renunciando a vestirse bien, andando descalzos, dándose golpes, mortificando la carne, renunciando a casarse, la vida del celibato, etc. Ese tipo de pensamientos venían desde el estoicismo, que era una filosofía griega, que luego se metió al monasticismo del catolicismo romano. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que mostremos que dentro de la antropología bíblica, el verdadero yo no es solamente la parte espiritual, sino que también es nuestra materia y nuestro espíritu son el verdadero yo. Es decir, para la creencia bíblica, tanto judía como cristiana, el cuerpo es tan importante que incluso la palabra de Dios habla de que nosotros vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser glorificados para poder estar en el paraíso, porque la materia no es mala, de acuerdo con el pensamiento bíblico. La materia no es mala. Dios creó un paraíso material. Lo que pasa fue que cuando el paraíso material fue contaminado por el pecado, pues entonces sufrió un retroceso, pero la materia dentro de la Biblia no es mala. Entonces fíjese lo siguiente, en ese mundo en el que se encontraba el cristianismo predicando la verdad, entonces se encontró contra el gnosticismo, y el gnosticismo tenía otra forma de pensar muy distinta. Entonces cuando un cristiano le decía a un gnóstico, por ejemplo, a una persona que había recibido el pensamiento gnóstico, le decía, fíjese que Dios se manifestó en carne. ¿Cómo? Imposible, eso no puede ser. Esa unión no se puede dar. No se puede dar porque es que el Dios Altísimo es tan perfecto, es tan bueno, es tan puro, que jamás se contaminaría con la materia. Lo que usted me está diciendo, ellos lo veían como un sacrilegio, ¿sí? Porque fíjese usted, ¿por qué lo veían como un sacrilegio? Porque si la forma de liberarse que les habían enseñado a ellos era que usted tenía que su salvación se daba cuando usted se liberaba de este cuerpo inmundo que tenían. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era posible que usted le dijera a ellos que Dios vino a un cuerpo inmundo de acuerdo con el pensamiento de ellos? Es que de hecho, mi hermano, que para que le interrumpa, de hecho, mi hermano
la gran herejía gnóstica, que fue la que empezó a combatir el mismo apóstol Juan y los mismos apóstoles, digámoslo así, fue precisamente Juan, una de las confesiones que dice es que ¿quién es el anticristo sino aquel que niega que el Cristo vino en cuerpo de hombre, o sea, que en carne? Si me hago entender, en cuerpo de hombre, o sea, precisamente es porque el gnóstico tenía una perspectiva de Cristo como si fuera simplemente una apariencia, algo simplemente ilusorio, porque ellos no concebían que el Cristo de la gloria estuviera en un cuerpo realmente humano. Y entonces, por ende, hacían a un Cristo impasible y así, por consiguiente, estaban anulando el sacrificio de Jesús. O sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, al hacer un Cristo impasible, aparente, anulaban un sacrificio y una pasión literal de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde se centra el tema de la herejía. Así es, mire, sin embargo, también nosotros debemos tener presente que es que en el gnosticismo habían diferentes escuelas, diferentes, aunque la base de ellos era que había un cuerpo, o más bien había una materia inmunda que era pecaminosa, ante la cual el Dios Supremo, el Padre, jamás podría llegar a contaminarse. Entonces comenzaron a darse diversas explicaciones. Una de esas es la que usted acaba de mencionar, que el cuerpo de Cristo no fue un cuerpo real, sino que era una especie de fantasma, o una apariencia de hombre, pero no era un cuerpo real. Pero también dentro de ese mismo pensamiento, digamos, Filón de Alejandría, digamos, influenciado también por las ideas de Platón y por el platonismo medio y todo lo demás, entonces ellos pensaban que no podía venir el Dios Supremo a salvar al hombre. Entonces comenzaron a darle algunas explicaciones y decían ellos que lo que tenía que venir no era el Dios Altísimo, no era el Dios Supremo, sino que tenía que venir era como un intermediario, alguien que se había desprendido de Dios. Y a través del pensamiento de Filón, en el siglo segundo, otros pensadores que se llamaron los apologistas griegos, que fueron unas personas que intentaron reconciliar el gnosticismo con lo que enseña la palabra de Dios, fue a hacer más bien un sincretismo, que fue peligroso, que veo yo. Entonces ellos dijeron, vea, lo que ocurre o lo que ocurrió realmente es que cuando Dios pensó en crear el mundo, Él no lo creó por cuenta de Él mismo, porque Él no podía tocar materia. Recuerden, el Dios Altísimo en el pensamiento griego no puede contaminarse con materia. Tocar materia prácticamente sería contaminarse y Él no lo puede hacer. Entonces creó un intermediario y ese intermediario era el Logos, decían ellos, tomando digamos lo que Juan había dicho en Juan 1:1. En el principio era el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Entonces ellos lo tomaron y lo pensaron de que el Logos era que Dios, antes de todas las cosas, había hecho una primera creación que era el Logos, el cual no era el Dios Altísimo, sino un Dios menor que él, y ese Dios sirvió como un intermediario, un ayudante para crear al mundo. Ese sí lo podía hacer, ese sí se podía contaminar con la materia, pero el Dios Altísimo no lo podía hacer. Entonces ellos comenzaron a crear desde ese momento una división entre el Padre y ese Logos al que llamaron Hijo. Entonces es como lo explicaban ellos, decían, vea, póngale cuidado. Así como cuando usted tiene un pensamiento, como cuando usted piensa algo, ¿qué ocurre? Usted concibe en su mente un pensamiento. Entonces ese pensamiento, al concebirlo, se llama un hijo suyo, porque usted lo concibió. Utilizaban ahí el término concebir un pensamiento como cuando se habla de concebir un hijo en un alumbramiento. Entonces, utilizando esa analogía, dijeron que el Logos era el hijo. El hijo era un individuo que fue creado antes de todas las cosas para crear el mundo, e inclusive algunos lo vieron como un semidios y también lo llamaban Dios, pero no de la misma manera que el Dios Altísimo. Mi hermano, qué pena que lo interrumpa ahí. Y ese fue el primer pensamiento que, digamos, nosotros podemos ver que desafió a la unicidad de Dios, porque la unicidad de Dios decía que fue el mismo Dios Padre el que venía a salvar, ¿sí? Entonces... Exacto. Yo aquí le quiero de pronto complementar algo. He visto, esto es como Juan, cuando vemos a Juan, el apóstol, empezando con Juan 1:1, que utiliza el concepto logos, el concepto verbo. Para nadie es un secreto que esto es un término filosófico. O sea, esto es un término filosófico griego, y ahí es donde va a surgir la pregunta a través de la cual de pronto vamos a ahondarnos un poquito más. ¿Hasta qué punto nosotros, y antes de que me responda, continúo, hasta qué punto nosotros estamos en capacidad de utilizar terminología filosófica para describir una realidad o una verdad bíblica?
y hasta qué punto nosotros tenemos ese límite o esos parámetros bíblicos que nos dicen, listo, hasta aquí está bien, hasta aquí no está bien, porque es cierto lo que le vengo diciendo, Juan, o sea, utiliza un término para describir la palabra de Dios. O sea, de hecho, el logos en el Antiguo Testamento es conocido como la menrab, y estamos hablando de un aramismo. O sea, la menrab es esa palabra viva de Dios, es esa palabra hacedora de Dios, que de hecho no solamente implica, al igual que el logos, la facultad de dialogar o de hablar, sino que también implica la capacidad de razonar y pensar. Entonces, cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento de logos, no necesariamente estamos hablando de la palabra como si fuese simplemente algo escrito o algo dicho, sino que estamos de manera directa, bajo el mismo idioma, hablando de la mentalidad de Dios. O sea, al hablar del logos, estamos hablando no solamente de su palabra, sino de su pensamiento y de su mente. Entonces, es ahí donde cobra más fuerza ese aramismo de la menrab. Y volviendo a la pregunta inicial, vemos que esto nos revela una verdad absoluta que es innegociable e innegable en la palabra de Dios, pero utilizando cierta terminología filosófica. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos sentarnos a hablar o compartir con un hermano que tenga una posición diferente con nosotros y avalar esos pensamientos o esos términos filosóficos? Mire, yo pienso una cosa, yo pienso que el cristianismo, como muchos pensadores cristianos lo dijeron desde el inicio, es la mejor de todas las filosofías. Porque ¿qué es lo que persigue la filosofía? Lo que persigue la filosofía es explicar el mundo y el propósito de los hombres en el mundo. Eso es lo que persigue. O sea, nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Esa es la meta de la filosofía. Hallarle sentido a esta existencia, ponerle sentido a esta vida, ¿cierto? El cristianismo, entonces, para mí es la mejor de todas las filosofías. También, igualmente, yo comparto ese pensamiento. Pero hay que tener presente algo. Mire, hay un asunto que se llama la especulación filosófica y otro asunto que es la revelación. Cuando, por ejemplo, nosotros enfocamos la Biblia desde el punto de vista de la teología, nosotros creemos, y yo que soy un teólogo apegado completamente a la Biblia, yo creo que la revelación bíblica está por encima de todo y que nosotros no estamos autorizados a hacer doctrina de algo que no se encuentra en la Escritura. Por lo tanto, debemos ser completamente bíblicos. Ese es el límite que yo pensaría que hay entre qué le podemos permitir a la filosofía o no. Cuando comenzamos a hablar de especulación filosófica, pues tenemos que ser claros y decir, aquí estamos especulando filosóficamente. Pero cuando tenemos la capacidad de hablar desde lo que la Biblia enseña, nosotros tenemos que mantenernos ahí, de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseñó. El término logos, como usted lo está mencionando acerca de Juan 1.1, es un término complejo, porque es un término que para el español no se puede traducir con una sola palabra. ¿Sí? Ese término logos traducido al español tiene muchos significados, como por ejemplo palabra, pensamiento, acción, revelación. Entonces es muy complicado que nosotros digamos o encerremos el significado de logos en un solo concepto. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que cuando Juan estaba hablando acerca del logos, él estaba hablando con un pensamiento judío. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos que hablaban en griego, pero ellos cuando escribieron están hablando en un griego que es judaizado, digámoslo así, de alguna manera. Entonces usted lo explicó muy bien. Cuando Juan está hablando o utiliza el término logos, que lo utiliza a propósito también, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, él está utilizando el término menra, que era del arameo, pero también el término davar del hebreo. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es entonces la lámpara o cuál es la protección de mi vida, mi senda? Es la palabra de Dios según ese texto. Pero también hay otros muchos textos que dicen que Jehová es el que me guarda y es mi luz. ¿Sí? Jehová es mi luz y mi salvación. Pero en el otro texto decía, lámpara es a mis pies tu palabra, la luz de mis pies es tu palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que para los judíos hablar de Dios y hablar de la palabra no era ningún problema, era prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra de Dios era Dios mismo en su revelación. Es decir, cuando los judíos querían, por ejemplo, hay un caso muy interesante acerca de Abraham, donde Abraham quiere saber acerca de qué es lo que va a pasar y dice, entonces vino la palabra de Jehová a Abraham y comenzó a decirle, Abraham, es que tu descendencia será innumerable y vendrán, de ti nacerán reyes y serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces dice que Abraham le dijo, Señor Jehová, tal cosa.
¿Pero qué estaba oyendo? La palabra de Jehová. Pero al oír la palabra de Jehová, él no estaba pensando que él estaba oyendo a un ser diferente a Dios, sino que la palabra era Dios mismo en la medida en la que él habla y se revela. Todas las veces que usted mira en el Antiguo Testamento acerca de la palabra de Dios, los judíos pensaban que la palabra de Dios era Dios mismo en su acción reveladora. Dios mismo que se da a conocer, Dios mismo que se muestra, Dios mismo que de alguna manera da a conocer lo que hay en su mente, ¿sí? Lo que hay en su mente, Él lo da, lo comunica a los hombres para que los hombres lo puedan entender. Y por eso cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es como si estuviéramos hablando de Dios mismo, pero en la medida en la que nosotros le podemos conocer a Él. Pero por eso nosotros decimos, para que usted pueda ser salvo, crea la palabra de Dios, que es lo mismo que decir, crea a Dios en la medida en la que Él se nos ha revelado y en la medida en la que Él se nos ha mostrado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar acá? Mire, que si bien es cierto que la palabra de Dios o el logos de Dios significa Dios, pero no en toda la amplitud de lo que Dios es. Porque hay muchas cosas que Dios ha dejado en secreto, en oculto para nosotros. Cosas que nosotros no sabemos ni entendemos de Él porque Él no las ha querido revelar. Pero hay cosas de las que Dios ha pronunciado para que los hombres lo podamos conocer. Y eso es lo que se llama el logos. Entonces lo que está diciendo Juan ahí es, mire, en el principio ya estaba el plan de Dios para la humanidad, si lo podemos decir de alguna manera, el plan maestro de Dios para la humanidad, que es el logos. Y ese logos estaba con Dios. Y ese logos era Dios. Es decir, entiendan que en la revelación de Dios estaba que Él mismo iba a venir a revelarse y a manifestarse a los hombres. Por eso, cuando la palabra de Dios dice que ese logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, no está diciendo que fue un segundo sujeto, sino que era Dios mismo en cuanto a Él ha decidido revelarse a nosotros. Él se manifestó en carne. ¿Para qué? Para que en esa condición de hombre Él pudiera ponerse al mismo nivel de nosotros y enseñarnos a vivir de la manera en que Él quiere que los hombres vivamos. Es decir, por eso Jesucristo es la palabra hecha carne, porque a través de Jesucristo Dios nos mostró un hombre, un varón perfecto, por medio del cual Dios nos está diciendo, para que ustedes vivan conforme a mi propósito, vivan como Cristo vivió, como el varón perfecto ha vivido. Si el varón perfecto vino a servir, ustedes sirvan. Si el varón perfecto vino a tener consideración por el otro, ustedes tengan consideración por el otro. Si el varón perfecto vino para que ustedes no se crean superiores a nadie, sino que siempre se crean como se preocupen por los demás, entonces ustedes deben hacerlo porque esa es la verdadera grandeza que hay en el hombre. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo el asunto de que la manifestación de Dios en carne es de Él mismo, no de otro sujeto. Cuando dice el logos fue hecho carne, no está diciendo otro sujeto que era divino fue hecho carne, no. Es Dios mismo que viene y se hace carne y está entre nosotros. Y entonces, tal como usted lo está diciendo, cuando viene ese niño, pues entonces ese niño viene como cualquier niño que tiene que crecer en sabiduría y en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres, porque eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Jesús vivió una vida perfecta, una vida admirable delante de Dios, siempre haciendo la voluntad del Padre, tal como cualquiera de nosotros, si quiere ser hijo de Dios, tiene que hacerlo, porque de lo contrario no será hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Jesucristo se preocupó mucho por la doctrina, por estar en la verdad de la palabra de Dios, fundamentado y enseñando palabra de verdad. Asimismo, cada uno de los que quiera ser cristianos debe preocuparse por seguir la verdadera doctrina que Cristo ha dejado para que nosotros podamos ser salvos. Es decir, todo lo que Cristo hizo y todo lo que Él nos mostró es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Él es el ejemplo, y eso es lo que nosotros vemos en esa kenosis. Podríamos decir entonces que ese niño obviamente, como dijimos al principio, era un niño en plenitud como un hombre. Pasó por sus etapas como un ser humano en aprendizaje, pero entonces, sabiendo que tenía esa naturaleza divina, sabiendo que tenía esa sustancia de Dios, esa esencia de Dios, como la llamen, podríamos decir que no la empleó como de pronto dicen algunos teólogos y todo, no podía hacer uso de ella debido simplemente a su limitante como Dios, no tanto a que se abstuviera, sino porque obviamente tenía un limitante en un cuerpo que estaba en un continuo aprendizaje. Y vemos que realmente la palabra de Dios nos dice que Él aprendía, o sea, Jesús aprendía. Con el pasar de los años Él iba creciendo en ese aprendizaje, pero en la medida en que iba teniendo esa relación con el Padre, digámoslo así, era que realmente iba creciendo en santidad, porque eso yo creo que, a ver mi hermano, o sea, mi pensamiento personal con el tema de Jesús es que Jesús no simuló en ningún momento ser hombre, como yo les dije al principio, o sea, fue hombre en plenitud
y nos dio el ejemplo de un hombre que debe estar en una continua comunión con Dios, en una continua comunicación con el Padre para poder recibir del Padre el cómo vivir una vida en santidad. Entonces, yo creo que el secreto, digámoslo así, si así se puede decir, de Jesús fue ese, porque de pronto hay pensamientos, y yo los he escuchado, en los cuales dicen, no, es que Jesús desde pequeñito la tenía clara y él sabía que él era Dios, pero con todo ese conocimiento pleno de Dios y con todo lo que yo creería que más que todo tenía ese limitante humano de saber de que tenía una comunión con el Padre y que tenía que ir creciendo como hombre y como Dios en esa misma comunión con el Padre. O sea, obviamente iba llegando a esa madurez. No sé qué piensa usted de eso que... Por supuesto, sí, lo que usted está diciendo yo lo comparto. Es que, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos que siempre tener presente que en Cristo Jesús Dios nos mostraba un varón perfecto. Así ¿Un es. varón perfecto para qué? Para darnos ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Para darnos ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Si Cristo oró como un hombre ora. No puede orar como Dios porque los dioses no oran. O Dios no ora, los que oran son los hombres. Si Cristo obedeció e hizo la voluntad del Padre, la está haciendo para enseñarnos a nosotros que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Es decir, cuando nosotros estamos viendo a Cristo como el Hijo de Dios, entonces estamos viendo un varón perfecto que obedece por completo lo que Dios quiere que los hombres obedezcan. Porque mire que el asunto del Padre y del Hijo ha confundido tanto a la gente, pero el asunto del Padre y del Hijo no es complicado. Es complicado cuando uno de pronto no lo entiende desde el punto de vista bíblico. Pero el asunto del Padre y del Hijo es que Dios es el Padre de todos los hombres, y si alguien quiere ser hijo de Dios, tiene que ser un hombre conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios, estamos hablando del varón perfecto que siempre obedeció a Dios en todo como debe ser, siendo que Él era Dios mismo manifestado en carne, pero era Dios mostrándonos cómo tenemos nosotros que vivir. Eso quiere decir que si nosotros queremos ser hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. Y de hecho la Biblia dice que cuando nosotros somos hijos de Dios o llegamos a ser hijos de Dios, nos convertimos en hermanos de Cristo. Ese es un punto clave, fundamental. Y dicen que si somos hijos, también somos herederos de Dios, o sea, herederos de qué? Del paraíso, de la promesa de la restauración del paraíso, y coherederos con Cristo, porque Él como el Hijo, Él tiene derecho a la nueva Jerusalén por ser el postrer Adán. Entonces todos los que venimos con Él también heredamos la nueva Jerusalén que Dios nos ha prometido. Entonces usted tiene toda la razón en ese sentido. Es que Cristo, él llegó a entender que Él era Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Por ejemplo, a Cristo en cierta oportunidad, cuando ya lo iban a capturar, entonces trató Pedro de cortar una oreja y hacer un montón de cosas para salvar a Cristo. Cristo le dijo, no, ¿usted cree que si yo necesitara ayuda, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y aquí van a estar conmigo en un momentico y destruirían todo? Pero a mí no me interesa hacer eso. ¿Sí ven? Él estaba mostrando ahí la obediencia, él estaba mostrando ahí el sacrificio, él estaba mostrando ahí que el ir a la cruz era necesario para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. ¿Sí? No sé si me alcanza el tiempo, pero quisiera aquí rápidamente decir algo. Mire, ¿por qué el sacrificio de Cristo Jesús como un varón perfecto nos daba la salvación? Pues porque cuando Cristo Jesús murió, resulta que la muerte de Cristo fue un problema para la muerte. Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús estaba muerto sin tener pecado. Por lo tanto, la muerte no podía retenerle. Y por eso es que dice que la muerte tuvo que soltarle, no lo podía retener porque no había manera, por cuanto él no había pecado, él no tenía ahí por qué estar muerto. Al resucitar Jesucristo, entonces se cumple la palabra que dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Sí? Y por eso dice, así que por Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sí? Destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. A partir de ese momento, con la resurrección de Cristo, los hombres hemos recibido también la esperanza de la resurrección. Todos los que creamos en Cristo Jesús tenemos la esperanza, tenemos la promesa de que vamos a resucitar. Entonces, por eso Cristo Jesús se vació a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre presente todo ese tipo de asuntos porque estamos hablando, cuando estamos hablando de Cristo Jesús, estamos hablando de Dios mismo. Es que ver a Dios mismo en Jesús ya significa un vaciamiento desde todo punto de vista, porque Dios es absolutamente asombroso.
pero vino en una existencia humana a habitar en medio de los hombres, y entonces en esa existencia humana él estaba vaciado de todas esas prerrogativas divinas estando en medio de la humanidad, ¿sí? Pero también por fuera de esa encarnación Dios seguía existiendo como el Dios eterno que lo llena todo. Por eso es un error, digamos, desde mi punto de vista y desde lo que nosotros creemos en la unicidad de Dios, es un error pensar que Dios dejó el trono celestial solo. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado canciones que dicen, dejaste el trono para mostrarnos la luz. La pregunta es, ¿cuándo Dios ha dejado el cielo? ¿Cuándo Dios ha dejado el trono celestial? Nunca jamás, porque si Él lo hubiera dejado, no podría venir a salvarnos. Y se repiten ese tipo de canciones. Por ejemplo, también hay una canción por ahí que dice, dejando tu trono de gloria, viniste a sacarnos de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz. No, Dios nunca ha dejado su trono de gloria. Lo que Él hizo fue, más bien, aparecer en medio de la humanidad en una condición humana, en una existencia humana que tenía todas las limitaciones del ser humano. Y a eso nosotros le llamamos la kenosis. Pero fíjense que no solamente viene como un hombre, sino que además viene como el siervo, lo cual demuestra la grandeza de él, porque esa es la grandeza que nos está mostrando la palabra de Dios. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos hablando acerca de la kenosis, estamos hablando acerca del plan de salvación necesariamente. Nosotros estamos ahí mostrando lo que Dios hizo para venir a salvar a la humanidad. Para venir a salvar a la humanidad, entonces se necesitaba de un sacrificio de un varón perfecto. Y ya lo expliqué por qué razón se necesitaba el sacrificio de un varón perfecto. Porque el primer Adán era perfecto antes del pecado, pero cuando pecó, pues se volvió imperfecto. Entonces se necesitaba el sacrificio de un varón perfecto, y Dios mismo vino y proporcionó el varón perfecto en una existencia de él mismo como hombre. Por eso cuando nosotros estamos hablando acerca de Jesús, estamos diciendo que él es el mismo Dios Padre, mostrándose en la forma de un hijo, de un siervo, de un hombre, de un varón perfecto, del postrer Adán, ¿sí? Y así entendemos nosotros entonces la kenosis. Pienso yo que cuando desde el punto de vista trinitario, por ejemplo, se habla de una segunda persona divina despojada que deja el cielo solo y que, o sea, prácticamente pierde la omnipresencia, pierde la omnisciencia, pierde la omnipotencia y se vuelve solamente un hombre, y durante 33 años vive como un hombre sin tener la omnipresencia porque ya la había perdido, y luego la recupera después de 33 años. Eso es una idea completamente errada, completamente equivocada, que inclusive muchos trinitarios tampoco están de acuerdo con esa idea y dicen que esa idea se puede llamar la herejía kenótica, y entre los mismos trinitarios hay debates al respecto, porque algunos dicen nosotros no podemos aceptar eso porque significaría básicamente como que Dios dejó de ser Dios durante 33 años para volver a ser Dios luego de esos 33 años. Y inclusive algunos, por ejemplo, se oponen a esa idea de cuando el Hijo dice allá en Juan 17, donde dice aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, algunos trinitarios la ven como recuperar una gloria divina que había perdido por 33 años y retomarla, lo cual para algunos trinitarios incluso es molesto. Aunque la verdad, digamos, de lo que yo he podido ver durante los últimos años, es que ese pensamiento de una segunda persona divina que deja de ser Dios, se vuelve solamente un hombre y vuelve a ser Dios después, es el pensamiento trinitario reinante dentro del mundo popular. No dentro de los teólogos, porque usted sabe que los teólogos tienen pensamientos diferentes, pero es el pensamiento popular, pero es un pensamiento errado, porque significaría que la segunda persona dejó de ser Dios por un momento. Y entre ellos mismos hay debates y problemas al respecto. Pero me ha gustado que hemos desarrollado en este momento de una manera muy amplia el pensamiento de la unicidad de Dios, y yo vuelvo a enfatizar en lo siguiente: nosotros como creyentes de la unicidad de Dios no creemos que Dios el Padre haya dejado de ser Dios el Padre para convertirse en un hijo solamente, en un ser humano, y que luego volvió a ser Dios. Nosotros no creemos eso. Eso se llama, o se ha llamado el modalismo dispensacionalista. Eso también es una herejía. Yo no creo eso, ni nosotros creemos eso. Nosotros creemos es que Dios, sin dejar de ser Dios, también simultáneamente vino a ser un hijo. El modalismo dispensacionalista habla de que Dios era primero el Padre, luego dejó de ser el Padre y se convirtió solamente en el Hijo, y ahora ya dejó de ser el Hijo y ahora solamente es el Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos es que Dios siempre ha sido el Padre eterno y que Él fue el Hijo en el momento en que Él se manifestó en carne.
e incluso creemos que la manifestación como hijo todavía está y que la manifestación como hijo no va a terminar, sino que la manifestación como hijo va a durar por siempre y siempre, porque la Nueva Jerusalén se habla de que incluso Jesucristo lo dijo en el Monte de las Bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para poder ver a Dios, siendo que Él es un espíritu que vive o habita en luz inaccesible, pues la única forma en que nosotros podemos verlo es a través de que Él se manifieste de alguna forma, y la forma en la que Él se manifestó es la forma del Cordero. Por eso se dice que la Nueva Jerusalén, el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Se habla de un solo trono para Dios y el Cordero, porque no hay ninguna distinción entre Dios y el Cordero, porque el Cordero es Dios mismo manifestado en carne. Entonces, esa es la explicación de la kenosis desde el punto de vista de la unicidad, y también hemos hablado rápidamente ahí de ese problema, de esa herejía kenótica que hay de un Dios que deja de ser Dios durante 33 años, idea que incluso, como vuelvo y repito, a muchos trinitarios que han estudiado el tema les ha molestado, ¿sí? No están de acuerdo con eso y dicen no creemos en eso, o sea que el pensamiento de esa otra escuela trinitaria está más cerca de la unicidad que del pensamiento trinitario reinante, que es de un Dios que deja de ser Dios durante 33 años, solamente se vuelve un hombre y luego otra vez vuelve a ser Dios que vuelve al cielo, al trono celestial, etcétera, y ese tipo de cosas que nosotros no creemos. Por aquí, Abraham nos hace una pregunta con base en la que de pronto me gustaría mencionar un poquito algo y tú me lo complementas, mi hermano. Y él dice, Dios Padre se envía a sí mismo como hijo, ¿por qué no como padre? Yo diría pues dentro de lo que es, para responder un poco a esto que usted nos va a complementar, mi amado hermano, es que de pronto aquí es donde entra el desconocimiento de un Cristo terrenal a un Cristo glorificado. O sea, de pronto no conocer un poco la perspectiva de la diferencia entre ambos. La palabra de Dios, el mismo Jesús, que eso ha sido como un conflicto cuando dentro del trinitarismo, cuando Jesús dice que, un ejemplo, en Juan 14, cuando dice, entonces enviaré a otro, por poner cualquier ejemplo. Entonces, se toma ese otro como hablando en tercera persona, diferente a la primera persona que está hablando. Pero recordemos muy bien, mis amados, que el mismo Jesucristo habla de una tercera persona refiriéndose a él mismo cuando habla del Hijo del Hombre. De hecho, habla muchas veces del Hijo del Hombre en tercera persona, pero está refiriéndose a él mismo. Entonces yo creería que es más como jugar con la dialéctica, con conocer un poco el lenguaje bíblico y conocer que realmente un hijo, según las escrituras, tuvo comienzo, según las escrituras, fue en el momento en que entró Jesucristo al mundo. O sea, antes, de hecho, Juan es muy claro. Cuando usted lee Juan capítulo 1, versículo 1, Juan en ningún momento dije, en el principio estaba Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. No, Juan dice clarísimamente el verbo, pero curiosamente después del verso 14, cuando ese verbo se hace carne, ya cambia como el léxico de Juan y ya empieza a hablar de un hijo encarnado. Entonces vemos que se respetan como los tiempos, porque yo creo que ahí entraríamos en una falacia de anacronismo. Y yo creo que me da como el sinsabor de que de ahí parte más el error, mi amado, o sea, como una falacia más de anacronismo y no saber comprender como los tiempos de Dios, o sea, la eternidad y fuera de ella. ¿Sé qué piensa mi hermano? Mire, yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer para responder esa pregunta es entender cuando la Biblia está hablando de Padre o llama a Dios Padre, ¿a qué se está refiriendo? Y cuando la Biblia habla de Dios como hijo, ¿a qué se está refiriendo? El error grave que la gente tiene es que no parten de lo que la Biblia enseña acerca de Dios como Padre y de Dios como hijo. ¿Por qué la Biblia le llama a Dios Padre? Mire, la Biblia le llama a Dios Padre por tres razones, bueno, dos razones fundamentales. Primero, porque Él es el creador de todo, el originador de todo. Mas tú, Jehová, eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Fíjense que ahí está diciendo, eres nuestro Padre porque nosotros somos barro, porque tú fuiste el que nos formaste. A Dios se le llama Padre por ser el creador, pero también se le llama Padre porque nosotros somos hijos de Él, ¿sí? Si me llamáis Padre, entonces ¿dónde está mi honra? O sea, sírvanme como hijos, ¿sí? Y si ustedes quieren como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenían antes, sino que sirvan al Padre. Todo el tiempo, cuando la Biblia está hablando acerca del Padre, es Dios como creador y Dios que tiene hijos que son los hombres, ¿cierto? Entonces, Dios como el Padre, por ser el creador de todo, entonces es un título que implica que Él es el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo. Por lo tanto, Dios como el Padre siempre ha estado en el mundo, porque Dios como el Padre no es limitado. Está en el cielo, en la tierra y en todo lugar a la vez. Cuando la Biblia dice Dios mismo vendrá y os salvará, y he aquí que tu Dios viene, y he aquí que verán a Dios,
y todo lo demás, pues nosotros a Dios como el Padre, como el Espíritu Eterno ilimitado que los llena a todos, no lo vamos a poder ver jamás, porque Él habita en lo inaccesible. Ahora, decir que Dios venía como el Padre a salvarnos no era nada sorprendente porque ya estaba ahí. O sea, cuando los profetas dijeron, tu Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo entre ellos salvará, ¿será que Dios no estaba en el mundo? Claro que Él estaba. ¿Cómo qué? Como el Padre, como el Espíritu ilimitado que los llena a todos, ya estaba ahí. Para que hubiese algo que fuera, digamos, sorprendente, diferente a como Dios había estado viniendo al mundo o como Dios ya estaba en el mundo, pues tenía que ser que viniera de una forma distinta. Y en esa forma distinta en la que Él venía era en la forma de un hijo. ¿Un hijo cómo? ¿Qué significa un hijo? Volvemos a repetirlo. Un hijo significa un hombre que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el primero que fue llamado hijo de Dios fue Adán. Adán fue el primero que fue llamado hijo de Dios. Cualquier hombre o mujer que esté bajo la voluntad de Dios, entonces ese hombre se llama hijo o hija de Dios, ¿cierto? Permítame, yo le cito un texto aquí. Quiero citarle un texto para que quede claro. El que está en 2 de Corintios, capítulo número 6. ¿Sí? Déjenme, yo le leo ese texto. 2 de Corintios número 6 dice, en el texto 16, dice, 17, perdón, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire que está diciendo que cuando usted no toca lo inmundo, se aparta del pecado, entonces usted es hijo e hija de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no vino como padre y vino como hijo? Porque era necesario venir como hijo. Porque para la salvación de nosotros se necesitaba un varón perfecto. Alguien que pudiera morir derramando sangre inocente y entonces estando en la muerte se le pudiera liberar a la muerte. Y eso fue lo que hizo Cristo el Señor. Por eso, que Dios viniera como padre, estando ya como padre en el mundo, no podía proporcionarnos la salvación. Fíjese usted. Usted me va a permitir, mi hermano, yo le leo dos textos que tengo acá, que son con base en lo que usted me está diciendo, y es como saber entender realmente qué es ser hijo de Dios y es entender qué es ser hijo de hombre. Hijo de Dios por ser obediente a Dios. Hijo de Dios por someterse a la voluntad de Dios. Hijo de Dios por cumplir con el mandato de Dios. Y obviamente por ser engendrado por el Espíritu Santo. Más hijo de hombre por estar obviamente en ese parámetro de hombre y por estar en toda su humanidad. Entonces, yo creo que aquí debemos saber distinguir ese tipo de cosas. Mire, aquí les voy a leer dos textos, que el primero se encuentra en Filipenses 2, que precisamente es el texto que estamos utilizando como base, pero en el versículo 9. Dice lo siguiente, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y continúa la narrativa. Mi pregunta es, ¿será que Jesús no tenía ese mismo nombre antes de ser exaltado? Pues, obvio que lo tenía, pero la pregunta cuando el texto está diciendo que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que ahí de hecho están diciendo que es el mismo nombre de Jesús, ¿cuál es el sentir que cobra el texto cuando dice que le dio un nombre? ¿Será que antes no lo tenía? Claro que lo tenía. Sino que ese nombre cobró valor, fue en el momento de él someterse a esa voluntad divina como padre. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a conocer el lenguaje bíblico, pero el nombre lo tenía, desde que nació María se lo puso y los amiguitos lo llamaban Jesús cuando jugaban a la pelota. Entonces el nombre cobra valor y cobra sentido, es en el momento en que él se somete a la voluntad del Padre y cumple con esa misma voluntad. Y quiero terminar con el último texto que es muy similar a ese mismo y se encuentra en la carta de los Romanos capítulo 1, versículo 4, y dice, vamos a leer desde el 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne. Dice, que fue designado, presten atención, en la Biblia Textual dice de esa manera, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. Vemos que en esos momentos lo que ató a Jesús a esa voluntad del Padre desde chico, desde niño, fue esa obediencia y esa santidad, aún estando en esa kenosis, en ese vaciamiento del conocimiento de muchas cosas de Dios. Mas en obediencia y santidad creció en esa sabiduría y creció en esa misma divinidad. Y continúa diciendo,
por su resurrección entre los muertos. Entonces el texto nos está diciendo que fue designado Hijo de Dios por su resurrección entre los muertos. Entonces, aquí el que de pronto no conozca el lenguaje bíblico va a decir, o sea, que antes de morir no era hijo de Dios. Claro, claro. Usted está haciendo una muy buena precisión. Fíjese que lo que está diciendo el texto entonces es que cuando el nombre de Jesús ya lo tenía, pero cuando él resucita y se le dio el nombre por encima de todo nombre, quiere decir es que el nombre aparece con toda la virtud y todo el poder, porque tenemos que reconocer también, acordarnos que dentro de los hebreos el nombre significaba mucho más que un nombre, sino que significaba la esencia misma del individuo, la esencia misma de ese ser que llevaba ese nombre. Entonces, cuando Jesucristo resucita, va a la cruz y resucita, entonces Él recibe ese nombre con una mayor autoridad y mayor amplitud. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Jesús significa Yahvé Salvador. El nombre Jesús en hebreo Yeshua, pero en su forma más amplia en el hebreo Yehoshua, que significa Yahvé el Salvador. Yahvé, Yehoshua, está Ye, que es una abreviación de Yahvé, y Joshua, que significa la salvación. Es decir, Yahvé es el Salvador o la salvación de Yahvé, significa el nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús cumple toda su función, digamos, de sacrificio y resucita, entonces ahora él es, el nombre de él toma un sentido mucho más grande porque se ha cumplido el sacrificio expiatorio y está ofrecido el regalo de la salvación para todos los hombres. Y como él también resucita ya glorificado, como Adán, es que una cosa que se nos olvida a nosotros es que cuando Adán fue creado como un hombre glorioso. Adán era glorificado. La Biblia dice en el Salmo 8, y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, Adán tenía un cuerpo humano glorificado. Adán no tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos ahorita, que se enferma, que tenía un contacto con Dios, envejece, que le da fiebre y yo no sé qué más cosas. No, Adán tenía un cuerpo glorioso. Entonces, cuando Cristo resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado como el primer Adán lo tenía. Y por eso dice, y es declarado Hijo de Dios con poder. ¿Sí? Porque ya no solamente es Hijo de Dios, sino que ahora tiene también poder, como lo tuvo el primer Adán al principio. Porque ya había recibido entonces aquí el derecho al paraíso y comenzaba a proporcionárselo a todos los demás. Entonces, por eso tiene sentido decir que Dios vino como hijo y que no se envió a sí mismo como padre, porque como padre, por más que él quisiera, no podría salvarnos. Hay un punto importantísimo aquí que creo que vale la pena mencionar, y es que cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo número 5, en la visión que vio Juan acerca del que está sentado en el trono y el cordero, esa visión nos está enseñando que cuando Juan vio la visión no se puede tomar literal porque es una visión apocalíptica llena de símbolos. Así como tampoco la visión de la gran ramera se puede tomar literal para creer que hay una mujer gigantesca que se sienta en tres montes, sino que habla más bien de un sistema que se opone a Dios desde el punto de vista económico, político y religioso. Entonces, aquí en el Apocalipsis 5 está hablando de símbolos que están enseñando algo. Y dice que Juan vio toda la gloria celestial y vio al Padre sentado en el trono. Había una figura, una representación de Padre, pero aún el Padre estaba sentado en el trono y dice, no había ninguno digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. ¿Por qué? Porque Dios en su condición de Padre no lo podía desatar, fíjense ustedes. Porque para poder desatar el libro y abrir sus sellos, que era el libro de la vida, se necesitaba de un sacrificio. Y entonces apareció un cordero como inmolado. ¿Sí? Cuando dice que apareció un cordero como inmolado dentro de la visión de Juan, quiere decir que Juan vio verdaderamente un animal que caminaba y estaba degollado como en sacrificio. Total. No como mucha gente cuando lee se imagina que pasó un muchacho de 33 años caminando y que ese muchacho se parecía a Jesús. No, era un cordero el que caminaba, era dentro de la visión. Entonces, cuando el cordero fue y tomó el libro, entonces dicen, ahí comienza a ver todo el coro celestial diciendo, digno eres de abrir el libro y tomar sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación. Es decir, el sacrificio se necesitaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, y por más que ser Dios, el Padre eterno, Él no podía abrir el libro en esa condición de Padre. Pero como para Dios no es nada imposible, entonces Él hizo que hubiese un sacrificio, un cordero. No lo había. Entonces él mismo vino, porque ningún hombre era varón perfecto. Entonces él mismo vino y proporcionó el cordero, que era él mismo en esa existencia de hombre, y se ofreció por amor a todos nosotros para redimirnos de todo linaje, pueblo,
tribu, lengua y nación, y presentarnos como reyes y sacerdotes delante de Dios su Padre, ¿sí? En esa condición del cordero, del sacrificio. Entonces, por eso Dios tenía que venir en la condición de hijo. Y aquí hay un punto también que yo quisiera aclarar que me parece muy importante. Es que muchas veces se dice que Dios se oraba a sí mismo y se empiezan a confundir como un monólogo. Padre y de hijo. No, él oraba como hijo, no oraba como padre. No podía orar como padre porque en ese rol de padre él era viviendo como el Espíritu Eterno que lo llena todo. Y Dios en esa condición no ora. Entonces en la condición de hijo oraba. Dios tampoco, digamos, murió en la cruz como el Padre Eterno, porque como el Padre Eterno, ya lo hemos dicho, Él es el Espíritu Eterno ilimitado que lo llena todo, y en esa condición no podía morir. Él moría en la condición de un hombre. Entonces, mi hermano, qué pena yo digo algo referente a esa parte de la muerte que me parece muy interesante, porque aquí es donde muchos dicen, bueno, entonces, ¿quién muere? ¿Muere el hombre o muere por aquí? De hecho, nos hicieron una pregunta muy similar a esto. Aquí la vamos a poner. Vamos a ponerla acá. Y nos decía alguien aquí, sí, quiero preguntarte, ¿Cristo murió como hombre o como Dios hombre? Bueno, yo creo que aquí es donde tenemos que entrar a comprender un poco también la dialéctica y entrar a comprender un poquito realmente. Tener claro, número uno, que Dios no puede morir. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Dios no puede morir. Más aún, en mi parecer, tenemos que tener clara el concepto de lo que es la muerte. O sea, lo que pasa es que el ser humano a veces adopta el concepto de la muerte como si fuera aniquilanismo. ¿Cómo se llama? Aniquilanismo. Bueno, se me va la paloma. Es como si fuera el concepto de aniquilar. Recordemos muy bien que morir en Cristo no es lo mismo que morir sin Él. Entonces, el concepto de muerte, tengámoslo claro, que simplemente es una separación entre esa parte espiritual del hombre y esa parte física. Entonces, cuando muere Cristo, literalmente muere todo Cristo, porque hay una separación de su parte espiritual de su parte física. Pero no significa que quedó guardado en la tumba, o como algún credo por ahí equivocadamente dice que bajó al infierno a predicar, que eso sí me parece, no sé sacado de dónde. Pues yo creo que ya es un tema pues de dialéctica ahí, pero recordemos muy bien que es esa separación, y recordemos que Cristo, ese Cristo espiritual, no estuvo inactivo. Ese Cristo espiritual fue y se presentó adelante en la presencia del trono de recibir ese poder y esa gloria. Entonces, yo creo que el tema de la muerte es entender, número uno, que la muerte en Cristo y sin Cristo son dos cosas muy diferentes, y Él murió siendo la vida. Sabemos que la vida es inextinguible, o sea, Él es la vida y la vida no puede extinguirse, porque en Él estaba la vida, o sea, es Él el que da la vida. Entonces, Él no muere, pero sí hay una separación con su cuerpo. ¿Qué podrías decirnos, mi hermano? Mire, yo quisiera explicarle que, digamos, el concepto Dios-hombre no es un concepto bíblico. Algunos han intentado utilizar ese concepto desde un punto de vista teológico. No estoy diciendo que no se pueda usar, lo que pasa es que los términos teológicos hay que saber cómo se están usando, en qué contexto se están usando, para saber si se están usando de una manera bíblica o de una manera antibíblica. Cuando nosotros hablamos acerca de Cristo, yo prefiero decir que Cristo es Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Es decir, todas las veces que estoy hablando de Cristo, yo estoy hablando de Dios en una forma de hombre. Nunca estoy diciendo que Cristo sea un hombre diferente a Dios. Nunca estoy diciendo que Cristo sea solamente un hombre que fue lleno de Dios. Nunca estoy diciendo que Cristo sea un hombre sobre el que solamente reposó el Espíritu Santo y lo llenó en un momento determinado. O tampoco estoy diciendo que es como un caparazón o de carne en el cual vino y se metió el Espíritu Santo. No. Cristo es Dios mismo viviendo en la forma de un hombre, en la condición de un hombre. Es Dios mismo siendo un hombre de verdad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Cristo murió fue como hombre, no puede morir como Dios el Padre. Cristo murió como Emmanuel, podemos decirlo de esa manera, como Emmanuel, es decir, como Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre, ¿sí? Cristo muere como todos los hombres, porque Dios como Dios no puede morir, pero Dios, tomando la forma de un hombre, sí pudo morir en esa condición de hombre, ¿sí? Otra vez volví a claro, Dios puede morir en esa condición de hombre que él tomó, no que Dios pueda morir en la condición de un padre, del Padre eterno, no lo puede hacer. Y aquí también hay otro punto que yo quisiera también precisar. Vea, muchas veces se ha dicho, hermano Carlos, lo hemos oído, que se dice que, por ejemplo, cuando que Cristo se hace una división tanto en, digamos, en Cristo Jesús, que se empieza a presentar es como dos individuos, por ejemplo, como si Cristo fuera dos individuos, por ejemplo. Entonces se dice, cuando le dio hambre
Entonces Cristo comió como hombre, pero cuando alimentó las multitudes, Cristo las alimentó, digamos, cuando hizo el milagro de la multiplicación de la comida, la hizo como Dios. Cristo, se dice, por ejemplo, Cristo como Dios caminó sobre el mar. Sí, caminó sobre el mar. Cristo como Dios caminó sobre el mar. Pero resulta que cuando Pedro caminó sobre el mar, entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Pedro si Pedro no era Dios bajo ninguna circunstancia y también caminó sobre el mar? Cristo como Dios hizo los milagros, pero como hombre se enfermó. Bueno, y entonces cuando Pedro y Pablo y los demás hacían los milagros y sanaban enfermos, lo hicieron como Dios, no puede ser. Entonces fíjese que aquí nosotros también tenemos un punto en el que tenemos que tener mucho cuidado y precisar cosas. Lo mejor es decir que todas las acciones de Cristo son las acciones de Él como Emmanuel, como Dios mismo entre nosotros manifestado en carne. Es decir, todas las acciones de Cristo, tanto los milagros que Él hacía, como multiplicar los panes, como multiplicar los peces, fueron las acciones de Dios como un hombre, como Dios manifestado en carne como un hombre. Podríamos decir, mi amado, podríamos decir esto mismo que usted está diciendo, lo podríamos decir de pronto, de todo lo que hizo Cristo, podríamos también decirlo de pronto de un hombre, simplemente que todo esto lo hizo como un hombre, pero un hombre en comunión con Dios. Porque, a ver, ¿a qué voy con esto? Recordemos el primer Adán que estamos hablando ahorita. El primer Adán, antes de pecar, no tenía los limitantes que tenemos nosotros como seres humanos. El primer Adán tenía todas las posibilidades que tenía que al estar en comunión directa con Dios. Entonces, obviamente, al Cristo estar en esa comunión directa con su Padre, en santidad, en obediencia, en todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre, pues podríamos decir de manera también explícita que todo lo que hizo simplemente lo hizo como con un hombre, pero un hombre en la voluntad y en la santidad con Dios. No podríamos. Sí, podemos decirlo así, pero no se nos puede olvidar también, es cierto lo que usted está diciendo, porque Cristo vino a darnos ejemplo en todo. Exacto. Y pues, entonces, eso lo digo expresamente por eso. El ejemplo que nos está dando es que la comunión de nosotros debe estar completamente con Dios, porque ningún hombre tiene una comunión tan completa con Dios como Él. Pero nunca se nos puede olvidar, o sea, ese lenguaje lo podemos usar, pero lo que quiero explicar es que nunca se nos puede olvidar que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Es decir, no podemos verlo solamente como un hombre que tiene comunión con Dios, sino que tenemos que verlo es como Dios mismo existiendo como un hombre en todo lo que implica ser hombre. Entonces, cuando Cristo Jesús hace las obras, las hace como Emmanuel, como Dios mismo manifestado en carne, en la condición de un hombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es que las obras que yo hago son las obras del Padre. Las obras del Padre como las obras del Padre en la forma de un hijo, mostrándose como un hombre. Esa es la realidad. Entonces no podemos nosotros cometer ese error de decir, aquí cuando él ora lo hace como padre, pero cuando dice que va a responder, que digamos que donde quiera que se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, entonces lo hace de otra manera. No, lo está haciendo, él lo hace como Emmanuel, como Dios mismo entre nosotros, en la forma de un hombre, porque todas las acciones de Cristo son las acciones de Dios manifestado en carne. Él tiene hambre como Dios manifestado en carne, como un hombre. Pero yo pensaría que Cristo da pan a 5,000 personas y más, sí, porque eran solamente los hombres y sin contar las mujeres y los niños, lo hace como Emmanuel, como Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre. Todas las acciones de Cristo son las acciones de Emmanuel. Pero Cristo, yo creo que en esos momentos Cristo lo que menos pretendía era como presumir una deidad. O sea, no creo que él estuviera buscando simplemente presumir soy Dios y ya. O sea, obviamente lo que tú dices es cierto. O sea, nunca desvincular de nuestra mente quién era él. O sea, la naturaleza de quién es él, la esencia de lo que es él. No. Pero a lo que yo me refiero es, no tanto lo hacía por presumir realmente quién era, sino por mostrarle al hombre cuál era la dignidad que había perdido, la cual puede recuperar. De hecho, él mismo dijo muy claro, las obras que yo hago mayores harán ustedes. O sea, dando a entender con que esa comunión con el Padre realmente nos reivindica al estado que habíamos perdido y del cual habíamos caído. Entonces, en mi parecer, yo creo que Cristo, todo lo que hizo, lo hizo a manera de ejemplo para nosotros como seres humanos y como hijos, más aún lo hizo en primera persona viviendo como hombre. O sea, él todo lo que hizo, él oraba porque tenía necesidad de estar en comunión con ese Padre y recibir el consejo y la voluntad de ese Padre en esa kenosis. Aquí me está diciendo el hermano Abraham, claro, porque se ven 2 personas.
Y no habrá, no es tanto que se vean dos personas, sino que el tema que estamos hablando precisamente en esta tarde es porque hubo una kenosis. Y la kenosis no está marcando una diferenciación de dos personas. Están hablando de la misma persona, si así se le puede decir, obviamente que no es un término muy aplicable a Dios, pero es simplemente ese vaciar de Dios y ponerse en la condición de hombre. O sea, lo está diciendo el texto que acabamos de leer. Entonces, yo utilizo el concepto, mi hermano, obviamente sin dejar de mi mente, sin alejar de mi mente lo que usted dice, que es totalmente cierto. Cristo es el mismo Dios, pero mostrando que realmente lo que él quería reivindicar era al hombre en unidad con Dios. Y eso, todo lo que hizo no fue por alardear, pues es mi pensamiento, no lo hizo por alardear No, ni usted por tiene toda la presumir. razón. Es correcto, porque mire, usted mismo dijo, él no vino a presumir ser Dios ni a alardear ser Dios. Ajá. Él vino como un siervo. Ese es el punto. ¿Sí ve? Y volvemos a lo mismo de lo que repite la kenosis. Mire, lo que prácticamente está diciendo la palabra de Dios es, ustedes no vayan a alardear de ustedes mismos. Si Dios les ha dado a ustedes dones, no se crean superiores, no se crean mayores a los demás. Fíjense en Cristo Jesús, que Él debe ser el ejemplo de ustedes. Sí, ustedes no alardeen por las virtudes, por los dones que ustedes tienen. Entiendan que esas virtudes, esos dones que Dios les ha dado, son para que sirvan a los demás. Y pónganse siempre al servicio de los otros para que los otros puedan entender. Entonces, Él siendo Dios mismo, no venía aquí a decir, es que yo soy Dios y usted, Pedro, me tiene que adorar. Es que usted no hay que... No, eso no lo estaba haciendo. Él siempre estaba colocándose en la condición de un siervo, en la condición de alguien que venía a servir a los demás. Entonces, el punto acá es... ¿Por qué no me pone otra vez la pregunta, por favor? Claro, mi hermano, y algo que de lo que estás diciendo me abre la mente. Me abre la mente para algo, qué pena, te interrumpo un poquito, y me abre la mente para algo es precisamente porque, mira, ¿por qué dos personas o por qué decir soy el padre como muchos preguntan? ¿Por qué no hijos del padre? Precisamente por lo que acabamos de decir. A él no le interesaba presumir de Dios. Él vino como hombre. Si él fuese a venir como Dios, él simplemente se aparece como Dios y hacen lo que yo les ordeno y pare de contar. Pero él no vino a la tierra a presumir de Dios ni a imponer lo que, de hecho, se comportó en todo el Antiguo Testamento como ese Dios por medio de los mandamientos. Y vemos que la misma palabra de Dios nos muestra que la ley fue ineficaz, no digamos tanto en cumplir con un propósito, porque la ley tenía como propósito era evidenciar el pecado. Pero lo que no cumplió la ley, lo vino a cumplir Cristo por medio de esa misma característica de la humanidad. Entonces, mi amado, yo creo que aquí cobra más sentido el por qué no se manifestó como padre y simplemente vino como hijo, porque a él lo que menos le interesaba era presumir de una deidad y mostrarse simplemente en comparación con nuestras necesidades y debilidades como hombre. Sí, de todas formas volvamos a entender que es que Dios como Padre, Él es el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo y Él siempre se ha mostrado así. Los hombres le pueden reconocer a Él de esa manera siempre, ¿cierto? Pero en la manifestación en carne Él venía como un varón, como un hombre, para mostrar a los hombres cómo tenemos que vivir. Entonces, cuando a Él le tocó decir que Él era Dios, Él sí lo dijo. Claro. Lo dijo y los hombres lo podían entender, por ejemplo, cuando Él dijo yo y el Padre uno somos, Él estaba hablando de las ovejas que tenía el Padre en la mano y luego dice, y yo las ovejas las tengo en mi mano, para que no quedara duda de que si era que había dos ovejas y dos manos, porque Él siempre habló de un solo rebaño y un solo Señor con las ovejas en su mano. Digo, yo y el Padre uno somos. Le dijeron entonces, te vamos a apedrear, y Él dice, ¿por cuál buena obra me apedrean? Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál me van a apedrear? Y dice, no, por ninguna, sino por la blasfemia. Por las buenas obras no, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Él les dijo, yo y el Padre uno somos, mostrando que Él es el mismo individuo con el Padre, no otro diferente, sino Él es el mismo individuo. El asunto de la mano donde están las ovejas es claro de que estaba hablando de un solo sujeto y que ellos estaban entendiendo un solo individuo. Nada de dos personas, nada de tres personas, ni nada por el estilo. La pregunta de Abraham Jr. es interesante y hay que responderla. Y es que cuando nosotros estamos hablando acerca de Cristo, no nos olvidemos, mire, vuelvo e insisto, no nos olvidemos que Él vino a ser ejemplo. Y Él dijo también que nosotros debemos tener comunión con el Padre como Él, como hombre, la tuvo. Fíjese usted que siendo el mismo Dios manifestado en carne, podemos hablar de que Él tenía comunión con el Padre, que Él le oraba al Padre, que Él le pedía al Padre. Él podía hacer todas esas cosas siendo que era Dios mismo. Para nosotros, cuando nosotros estamos pensando en nuestra existencia tan limitada, y esto ya lo habíamos dicho al principio,
como nosotros somos solamente seres humanos y no tenemos otro tipo de existencia, sino solamente la existencia del ser humano, entonces para nosotros es completamente difícil pensar que Dios en la encarnación pudo tener dos existencias, una existencia divina y limitada, que es la que siempre ha tenido y de la cual nunca se cuando nosotros estamos viendo el asunto, entonces, de Dios mostrándose como un hombre, ahí nosotros estamos entendiendo que Dios sí puede hacerlo. Entonces, es muy curioso, muy raro para uno que solamente es un ser humano, uno pueda pensar, pero ¿cómo es que un individuo puede hacer eso? Para Dios no era imposible hacerlo. Por eso, cuando nosotros vemos a Dios el Padre y al Hijo y pensamos en dos individuos diferentes, no hemos entendido varias cosas. Primero, que Dios es omnipresente. Segundo, todopoderoso. Y tercero, que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no entendemos los atributos de Dios de esa manera, no entendemos eso, entonces cuando estamos viendo al Padre y al Hijo decimos, hay dos individuos, hay dos sujetos, cuando lo que tenemos que pensar es, cuando estamos viendo al Hijo, estamos viendo a Dios manifestado en carne. Y cuando estamos viendo a Dios como el Padre, lo estamos reconociendo como el Espíritu ilimitado que lo llena todo, que puede hablar desde el cielo y puede hablar desde la tierra y puede hablar en cualquier lugar porque Él no tiene esas limitaciones que nosotros tenemos. Valga la pena otra vez el ejemplo de las oraciones. Si un hombre en Colombia le está orando a Dios en este momento y otro hombre en el Japón le ora a Dios en este mismo momento, para una persona que no conozca a Dios, cree que el Dios que responde al colombiano y el Dios que responde al japonés es otro, porque no podía responder un Dios a dos individuos diferentes estando en lugares tan distintos. Pero cuando alguien cree en la omnipresencia y que Dios es omnisciente y todopoderoso, pues va a decir, no, para Dios eso es posible. Lo que era imposible para un individuo que solamente puede sostener una conversación con un hombre que está ahí de una manera personalizada, para Dios eso es fácil hacerlo, de tener una comunión personalizada con diferentes hombres en diferentes lugares del mundo sin tener que convertirse en varios. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros entendemos que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente y que Dios es omnipotente, nosotros entendemos entonces que Él podía seguir habitando en los cielos como el Padre eterno y en todo lugar como el Padre eterno, pero también podía venir simultáneamente manifestado en carne sin que eso lo volviera a dos individuos diferentes. Inclusive la misma Biblia dice, ustedes tienen que saber, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que comprendáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, cuando ustedes vean al siervo, entiendan que el siervo es Dios mismo. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahvé o Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El siervo es Dios mismo. No piensen que es otro, porque ver al siervo no es ver a otro individuo, es ver al mismo Dios, pero manifestado en carne. Entonces eso es lo que muchas veces para nosotros es tan difícil, porque queremos ver a Dios o concebirlo en los términos humanos y ponerle las limitaciones humanas, pero cuando entendemos los atributos de Dios es fácil. ¿Sí? Es que yo pensaría que eso es como tener una mente fragmentada, o sea, y no es que sea malo, no, sino que hay cierto grado de confusión y yo lo llamo así, una mente fragmentada. De hecho, esa mente fragmentada, si somos sensatos, las personas que estudiamos un poco esta doctrina, si somos sensatos, es confusa al punto de que el mismo Felipe tenía esa mente fragmentada. O sea, si ustedes ven a Felipe, uno no va a decir, bueno, es que Felipe era trinitario, no, porque obviamente eso no, ni tenía la idea de lo que era eso, pero Felipe tenía una mente fragmentada al punto de que él tenía al frente de él mismo a Jesús y él veía a Jesús y hablaba con Jesús, pero él decía, no, es que no me basta con lo que me estás diciendo, muéstrame al papá, muéstrame al Padre, muéstrame al que es. Y yo me imagino a Jesús en algún momento así como desilusionado, como, ¿usted qué me está diciendo, hermano? O sea, ¿cómo así que muéstreme al Padre? ¿Cuánto llevo con usted, Felipe? ¿Cuánto llevo con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, yo creo que esa misma mente, mire que hasta la fecha es lo mismo, o sea, no cambia. Es exactamente lo mismo. Es que es imposible para muchos ver a Jesús y al Padre, ver el mismo. Él dicen, tengo que ver al Padre y tengo que ver a Jesús. De hecho, ese tipo de mentalidades de los que si se confrontan a sí mismos, ellos dicen, voy a llegar al cielo y yo voy a ver 3 tronos o un trono con 3 ahí sentados. No sé cómo lo irán a manejar, pero en lo personal Jesús lo decía muy claro, es que el que me ve a mí ya ha visto el Padre. De hecho, tú decías algo, mi hermano, y es una realidad que yo tengo muy clara. La palabra de Dios nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, porque Él habita en luz inaccesible. O sea, la única forma, mis amados, y se lo digo a Abraham, a Leider, a todos los que están conectados, mis amados, la única forma de nosotros ver a Dios, no solamente ahora, sino por el resto de toda la eternidad,
es por medio de Jesús. Yo quiero terminar con un texto y darle la palabra a mi hermano para que cierres con tu idea. Me gustaría terminar con un texto que para mí, y muchos he escuchado que muchos lo llaman como la plomada, la plomada de la verdad, digámoslo así, la plomada de lo que es Cristo Jesús. Y ustedes lo conocen, yo sé que lo han leído muchas veces, pero vamos a analizar lo que es Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Y presten atención, mis amados, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero el texto habla por sí solo. Cuando dice, porque en él, hablando de Jesús, en él habita corporalmente toda, miren lo que dice, mis amados, toda la plenitud de la naturaleza divina. En otras versiones dice de la deidad. O sea, en él habita todo lo que es Dios. Entonces no podemos decir que simplemente en Cristo, cuando vemos al Cristo, estamos al mismo pensamiento de Filipenses que estamos viendo al Hijo. No es que estamos viendo al Hijo, entonces queremos también a dónde está el Padre o a dónde está el Espíritu. No, ahí está diciendo el mismo apóstol Pablo, si usted ve a Jesús, está viendo todo lo que es Dios. Y termina diciendo con el versículo 9 que para mí aquí se resume la adoración, aquí se resume la oración, la petición, la gratitud, todo lo que implica un acercarse a Dios. Cuando dice en el 10, y estáis completos en él. ¿Qué es completos? O sea, que cuando adoramos a Cristo nos falta adorar al Padre o adorar al Espíritu, o nos falta darle gracias al Padre, o nos falta darle... No, el texto está diciendo, ustedes en Cristo están completos. O sea, no necesitan absolutamente nada más, porque Él es el reflejo del Padre y la única forma de ver ese Dios inaccesible es por medio de Cristo. Si nos queremos saltar eso, es imposible. Entonces, mis amados, yo creo que la Biblia habla por sí sola cuando dice que Cristo o en Cristo está todo lo que es Dios y no necesitamos nada más fuera de Él. Amado. Sí, mire, lo que pasa es que cuando uno piensa en Felipe y lo que estaba pasando con ellos ahí en la última cena, es que ellos estaban viendo a un ser humano. Estaban viendo a Jesús, que era un ser humano. Un ser humano que no tenía ninguna diferencia con cualquier otro ser humano, excepto el pecado, dice la Biblia, porque Él no pecó. A veces la gente se confunde. Mire, cuando piensan en Jesús, piensan que de Jesús salían rayos. O sea, como que Él tenía el rostro iluminado, porque así lo hemos visto en las caricaturas o en los dibujos de niños. Muestran a Jesús con un rostro diferente, así como que le salen rayos de la cara y todo lo demás. Y entonces se imaginan como un superhombre. Pero realmente Jesús era un ser humano normal, común y corriente. Entonces, que ese ser humano estuviera diciendo que Él era el Padre, para la gente eso era completamente rarísimo. Algunos no podían creerlo. Incluso Jesús dijo, a unos judíos les reprochó y les dijo, ustedes no pueden entenderlo porque ustedes juzgan según la carne. Según la carne, así es. Eso es lo que está pasando. Entonces, y le dijeron, ¿y dónde está el Padre? Y él dijo, vea, si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Eso lo dijo ahí en Juan 8. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Entonces, Él está mostrando que Él es el Padre, porque conocerlo a Él es conocer al Padre. No se puede decir que conocer a una persona es conocer a otra persona. Eso es completamente ilógico. Él, en muchas ocasiones, Él demandó que Él era el mismo Padre. ¿Sí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que te muestre al Padre? Ya, o sea, si me vio a mí, vio al Padre. Ya. ¿Cómo lo vio? Pues en la forma en la que el Padre quiso mostrarse. Pero Él era un hombre común y corriente, pero que hacía unas cosas asombrosas, ¿cierto? Entonces, por eso cuando Jesús demandó que le reconocieran quién era Él, dice, si no me creen a mí, crean a las obras. Por lo menos crean cuando ustedes han visto que un individuo ha hecho esto que yo he hecho, ¿cierto? O sea, nadie ha hecho las obras que yo he hecho y por esa razón era que Él demandaba que se le reconociera a Él como algo más. Por ejemplo, cuando él sanó al paralítico, Él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces le dijeron, la gente murmuraba, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces Él dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre, levántate y anda. Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, también entonces le digo al paralítico, levántate y anda, y en ese momento Él demostró que Él era Dios que perdonaba pecados. Así es. ¿Sí? Entonces, la revelación de Dios en Cristo estaba velada y todavía sigue estando velada para los hombres. Pero ¿qué es lo que los hombres tienen que entender? Que Dios, como Dios el Padre, es imposible que se muestre porque Él es el Espíritu eterno ilimitado que habita en luz inaccesible.
pero Dios el Padre se mostró en carne como un varón perfecto. La Biblia dice, a Dios nadie le dio jamás, ya lo dijo usted, Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como un Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la gloria de Dios se ha visto en Jesús, se ha visto en el hombre, Cristo Jesús, para que los hombres cuando crean en Jesús sepan que están creyendo en Dios mismo, porque Jesús no era ningún otro individuo, sino Dios mismo manifestado en carne. Pensar en el Espíritu Santo como un tercer individuo es un error, porque el Espíritu Santo es un título que simplemente está indicando que Dios es Espíritu y que Dios es Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que significa cada uno de los títulos de Dios que han confundido a la gente. Ningún título de Dios puede personalizarse para hablar de un individuo diferente. Dios se llama Padre porque Él es el creador y tiene una relación padre-hijo con los hombres que creen en Él, que siguen su voluntad. Dios es llamado el Hijo porque Dios se manifestó en carne como el varón perfecto. Dios es llamado Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y es Santo. Así como Dios también es llamado el Todopoderoso porque Dios tiene todo el poder. Así como Dios también es llamado el Salvador porque Dios ha salvado al mundo. No quiere decir que el Salvador sea otra persona divina o que el Todopoderoso sea otra persona divina, y no se pueden cometer esos errores. Lo que hay que hacer es entender lo que significa cada título de Dios. Pero en la que nos sirvemos al Dios de amor, que se puso al nivel de nosotros. Y eso es algo maravilloso, algo espectacular, algo asombroso, porque está mostrando que Dios está interesado por el hombre. Amén, así es. Ese es el mensaje precioso del Evangelio que el diablo ha querido distorsionar, que Dios mismo vino a salvar. La gente dice, no, no fue Dios mismo, tuvo que venir otro porque era imposible que Él viniera. Era imposible que Él viniera, tiene que venir otro. No, vino Él mismo. No era imposible para Dios juntarse con la materia no contaminaba a Dios, nada de eso. La materia es una creación de Dios linda y buena, ¿cierto? Así como nosotros también entonces tenemos un cuerpo de materia que debemos amar y cuidar porque es templo del Espíritu Santo, pero Dios ha prometido la glorificación de nuestros cuerpos, la cual vamos a tener en el futuro, Dios mediante. Así yo creo que podemos terminar, ¿cierto? Sí, mi hermano, no, yo le agradezco mucho. De hecho, de igual manera aquí me parece para el cierre perfecto. Yo creo que antes de Dios ser hijo, sí, era siempre Dios en la eternidad. Yo creo que Dios antes de derramarse en Pentecostés como espíritu, siempre era Dios en la eternidad. Y yo creo que antes de Dios ser padre, porque el padre es un título que se da por paternidad, Dios fue siempre Dios en la eternidad. Entonces, yo creo que el meollo del asunto y el problema es cuando se empiezan a enfocar en esos, como tú dices, títulos que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si eso fuera el origen de Dios o lo que fuera todo Dios, cuando sepamos que esas fueron simplemente las formas de Dios mostrarse al mundo. Esas fueron, y Dios antes de ser Padre siempre fue Dios. Antes de que nosotros existiéramos, era Dios. Antes de que existieran los planetas, el universo, siempre fue Dios. Entonces no podemos limitar a Dios simplemente a las formas con las cuales Él se nos reveló y se nos manifestó a nosotros. Ese es mi último pensamiento, mi hermano. Muy bien, excelente su pensamiento, y creo que vuelvo a insistir, la kenosis implica que el único Dios eterno tomó la forma de un hombre, la condición de un siervo, y eso implica el gran amor que Dios tiene. Amén. El diablo quisiera hacerle creer a la gente que no fue Dios el que vino, sino que Él mandó a otro individuo. Entonces, desde ahí comienza la equivocación y la distorsión del evangelio, pero entender bien la kenosis implica que es Dios mismo que está tan interesado en el hombre que Él quiso venir a salvarnos, y por eso cuando nosotros tenemos comunión con Cristo Jesús, estamos teniendo comunión con Dios en la medida en la que Él ha querido revelarse a la humanidad. ¿Sí? Amén, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mi amado, yo creo que fue muy provechoso. Mire que íbamos a hacer un poco más corto, pero yo creo que estaba muy provechosa la charla. Muchas gracias de antemano, le agradecemos por este rato que nos diste, casi las 2 horas. Estuvimos aquí compartiendo un tema de la kenosis que nos amplía mucho más el tema de la unicidad y nos permite ver una perspectiva más cristológica, que de hecho podríamos hablar de pronto más adelante, porque vuelvo y repito, esto es un tema más que cortar. Recuerde muy bien que tenemos una charlita pendiente para que miremos esta semana las personas que se están conectando o que ya están conectadas y están yendo. Recuerde, muy pronto en estos días voy a hablar con mi hermano, a ver si hablamos acerca del concilio de Nicea. O sea, el concilio de Nicea, mi hermano, ¿fue un tema netamente trinitario o allí estuvo implicada el tema de la unicidad? Porque recuerden que históricamente ya se le atribuye al tema de la Trinidad. Entonces, vamos a estar hablando esto en modo historia, vamos a estar hablando un poquito más de este concilio, mi amado. Entonces, le agradezco mucho. Me gustaría que hablara de sus redes sociales,
cómo lo encuentran, para que las personas puedan ir allá a ver su contenido y suscribirse a sus redes. Sí, muchas gracias. Mis redes sociales son Fe Bíblica. Ustedes me pueden encontrar en un canal de YouTube que se llama Fe Bíblica, también un blog que tengo con muchos artículos que se llama Fe Bíblica, y también en Facebook me pueden encontrar de la misma manera, Fe Bíblica, Julio César Clavijo. Esa es la forma en que me encuentran en mis redes sociales. Dios les bendiga a todos. Un placer. Gracias. Amén. Bueno, yo por aquí voy cortando. Muchas gracias, mis amados, a todos los que se comunicaron con este espacio, los que se conectaron con Evangelio Veraz. Les agradecemos de parte de mi hermano Julio Clavijo, de parte de Carlos Ochoa, de Evangelio Veraz, por la sintonía. Les pido, por favor, que si no se han suscrito, suscríbanse ya al canal Evangelio Veraz y obviamente corran al canal de mi hermano, a los medios que él acaba de dar, y suscríbanse para que continuamente estemos retroalimentándonos. Les agradezco por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.